Bienvenidos nuevamente a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso de la lección de Escuela Sabática al Punto. Nuevamente les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Gracias, Pastor, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a Dios, Pastor, y a usted también, que está siempre a tiempo para que realicemos Escuela Sabática al Punto. Gracias, Pastor. El título de la lección de esta semana: ¿Cómo nos rescata Dios? Y esta es Escuela Sabática al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana serán los siguientes. Lo que somos por naturaleza, así estábamos antes. Número 2, así estamos ahora, lo que Dios ha hecho. Y número 3, por la gracia de Dios somos trofeos por la eternidad. En el capítulo 2, versículo 1 al 10 es lo que tratará la lección de esta semana. Pero déjeme recordar un poquito. Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo nos ha dado una hermosa visión de todas las bendiciones que ya recibimos en Jesús y que las podemos gozar y disfrutar. También en el capítulo 1, Pablo oró porque nuestro corazón sea iluminado y recibamos de parte de Dios el espíritu de sabiduría y revelación con el propósito de conocerle. Y cierra el capítulo 1 con la seguridad de que todo poder y toda autoridad están sometidos a los pies de Cristo Jesús, y afirma que la iglesia de Dios en esta tierra tiene dirección segura. Hasta aquí, pastor, puras bendiciones, un tema bien cristocéntrico, no hay situaciones incómodas, porque cuando uno predica de la bendición de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de su sacrificio y de su amor, solamente decimos, alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero ahora Pablo nos lleva en el capítulo 2 y parece que nos da un balde de agua fría. Él dice, vuelvan atrás y recuerden, tengan cuidado, no se jacten de que ahora son hijos adoptados por Dios, porque eso nos puede llevar a convertirnos en fariseos. Hay que mantenernos humildes. Y por eso, mi querido pastor, este capítulo 2, los primeros versículos, Pablo nos va a llevar a las profundidades de la condición del ser humano y él dice, estabais muertos, pero también nos va a llevar a las alturas que hace la gracia de Dios, que nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios por su palabra, por su mensaje. Alabado sea el nombre de Dios por la esperanza y la restauración que todos tenemos en Cristo Jesús, pero no debemos pasar este detalle, no olvidar, porque el no olvidar nos da el poder para testificar lo que éramos antes y lo que el poder de Dios nos ha transformado. Pastor, la condición pasada, no olviden, por naturaleza, ¿qué somos, mi querido pastor? Dice el apóstol Pablo, estabais muertos. Palabras fuertes. Así es. Y claro, pastor, es la realidad del evangelio, es la realidad nuestra como seres humanos. Pablo, ¿verdad? Es interesante que en este bloque que estudiamos esta semana, durante los primeros 4 versículos, pastor, Pablo está más bien argumentando con un sinnúmero de construcciones de paso. La primera expresión que se traduce en el versículo 1, Él os dio vida cuando estabais muertos. Él está utilizando una construcción que demuestra, pastor, que no es en sí la oración principal, sino que depende de una expresión. Y es interesante que la Reina Valera del 60, que nosotros usualmente leemos, insertó al inicio del versículo 1 una expresión que se deriva del versículo 5, donde tenemos la oración principal de todo este bloque. Si estamos diciendo que hay alrededor de 87 palabras en el texto original antes de Pablo llegar a la oración principal, pero ¿cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. Y por supuesto, cuando alguien muere, ¿qué puede hacer, pastor, para resucitar? Absolutamente nada, porque los muertos, como nosotros conocemos, no tienen capacidad de pensamiento, de acción, de nada.
y él está utilizando, ¿verdad?, ese concepto de la muerte en un aspecto metafórico, aunque sabemos que Pablo lo utiliza con los diferentes sentidos que esta expresión tenía en su época. Pero hay un sinnúmero de combinación, pastor, de ideas, de enseñanzas que a lo largo del texto sagrado encontramos. Cuando él afirma estábamos muertos, Pablo, ¿verdad?, tiene en su mente muchos conceptos que en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, uno de los verbos que nosotros utilizamos para hablar del perdón es una expresión, ¿verdad? David en el Salmo 32, él dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová perdona su iniquidad. Y es interesante que esa expresión perdonar significa levantar. Uno de los sentidos que tiene, es decir, nasá, implica que alguien está lanzado en el suelo y no tiene capacidad para levantarse. Así que el perdón, la salvación es Dios viniendo al pecador y levantándolo, porque no hay posibilidad por sí mismo. Así que, apreciado amigo, todos nosotros estábamos muertos en nuestra condición, en nuestra naturaleza, y Dios, mediante Jesucristo, como Pablo nos va a presentar, nos redimió por su sangre, por su muerte en la cruz del Calvario. Gracias, pastor. Volviendo a la palabra que usted usó, el hombre está tirado y por sí mismo, metafóricamente, Pablo nos dice, estaban muertos. Y él señala en el versículo 2 y versículo 3 los elementos que tienen al hombre cautivo, que lo tienen esclavizado, que lo tienen como un muerto viviente. Así es. Y son la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, y los deseos de nuestra carne. Ayúdenos, pastor, por favor, un poquito a analizar estos tres elementos que tienen al hombre esclavizado. Bueno, debo señalar, ¿verdad?, que es interesante. Pablo menciona la condición en la que están los efesios ahora es diferente a como ellos andaban. Es decir, él resalta, en otros tiempos andabais. Es decir, ustedes andábamos en esa situación. Es decir, como él menciona en el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo. Y claro, pastor, esa declaración, antes de llegar al versículo siguiente que usted hace mención, Pablo está describiendo un estilo de vida. Es decir, el andar era una forma para describir cómo alguien vivía. Y claro, de nuevo, todo ese lenguaje viene del texto sagrado, Levítico capítulo 18. Moisés habla el versículo 3 de la manera que Dios espera que andemos, ¿verdad? Aún en el contexto del Antiguo Testamento. Pero aquí Pablo menciona varias influencias, ¿verdad?, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros sabemos que esa descripción no solo es paulina. Cuando ustedes y yo recordamos en el Evangelio de Juan de manera especial, Juan el capítulo 12, versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30, allí Jesús describió que el príncipe de este mundo, ¿verdad?, era el enemigo, Satanás, el enemigo de Dios. Así que es interesante, es bueno que notemos esto, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Cristo fue levantado en la cruz, finalmente toda atadura de empatía que pudo haber existido en las huestes celestiales, que una vez simpatizaron con Lucifer, fueron rotas por la eternidad. Amén. Así que el príncipe de este mundo fue expulsado, dando a entender que el pecado fue condenado, pero de todas maneras, él anda como león rugiente, como presenta Pedro en 1 Pedro 5:8. Es decir, Satanás es un poder que, aunque fue vencido, todavía induce al ser humano al pecado. Así que Pablo lo declara en ese versículo 3. Y luego, ¿verdad?, él menciona los deseos nuestros. No es únicamente la influencia del enemigo, nuestro deseo. Apartado de Cristo, nuestra condición es la misma que los que existieron antes del diluvio, de continuo hacia el mal, como describe Génesis capítulo 6. De ahí que si es por nuestra naturaleza, si es por la influencia del enemigo, si es por la voluntad de la carne, nosotros solamente somos atraídos al mal, al error, a todo lo que es desviado, apartado de la voluntad de Dios. Pero de nuevo, gracias sean dadas a Cristo, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su gracia, tú y yo hemos sido alcanzados. Gracias, pastor, por darnos esa aclaración de los conceptos del estilo de vida. Lo que Pablo nos está ayudando a visualizar es que una persona, el estilo de vida de una persona sin Cristo, está muerto espiritualmente, es esclavo del pecado y está condenado. Pero, versículo 4 del capítulo 2, pero Dios,
entra en la escena. Amén. Y nos presenta algunas de las características de nuestro buen Dios. Su misericordia, que es rica, su amor, que es grande, su gracia abundante y además su bondad. Todo esto nos da la certeza y la seguridad, como dice el versículo 5, versículo 6. Ahora en Cristo tenemos vida. Ahora en Cristo Él nos resucitó. Y ahora gracias a Cristo Jesús nos hace sentar en los lugares celestiales. Por la gracia de Dios, por el sacrificio, por el gran amor, por estas cuatro grandes palabras: misericordia, amor, gracia y bondad de Dios, es que Él nos ha resucitado, nos ha levantado de donde estábamos. Amén, amén. Y yo no sé si tú estás captando, apreciado amigo, esto que el pastor Quiroz acaba de expresar, la belleza del Evangelio. Amén. No es tan solo que estuvimos muertos, Él nos resucitó. Pero no es tan solo que Él nos resucitó, como se avanza, ¿verdad?, en el versículo 6, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo no sé dónde tú estás sentado. Nosotros podemos decir, estamos sentados aquí en la conferencia, en el estudio de grabación. Pero lo que Pablo está diciéndote a ti, tú no estás sentado en la iglesia. Tú no estás sentado en tu casa, en tu trabajo. Una vez tú estás en Cristo, una vez Cristo te ha resucitado, Él te hace sentar en los lugares celestiales. Es decir, imagínate, tú no estás limitado por la concupiscencia, por el pecado de este mundo. Y claro, Pablo tiene un argumento sólido para decirnos y mostrarnos que tú y yo, una vez resucitados, somos sentados, somos exaltados. Está usando las imágenes de Cristo, ¿verdad?, que fueron presentadas en el capítulo 1, del Cristo que murió, que resucitó, que fue exaltado. Y si la cabeza del cuerpo es Cristo, y si la cabeza está sentada, entronizada en el cielo, es por eso que Pablo puede decir que tú y yo estamos sentados una vez la gracia nos ha alcanzado. Así que no es delimitación por tus debilidades. Tú y yo tenemos acceso al poder que emana de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En medio de esta condición desesperada del ser humano, Dios interviene para revertir esa situación. Y gloria a Dios. Amén. Estábamos muertos y Cristo Jesús, Dios nos ha resucitado en Cristo Jesús. Éramos esclavos y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Qué importante nuestro caminar de acuerdo al lugar donde estamos sentados. Amén. Pensando en las cosas celestiales. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es un Dios lleno de misericordia, de amor, de gracia y de bondad. Incapaces nosotros de salvarnos a nosotros mismos. Ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos pudiera ayudar para la salvación. Pero hoy debemos agradecer, querido hermano, querido pastor, la gracia de Dios, su misericordia, su amor con que nos amó, porque cambió todo en nuestras vidas. Todo con un solo propósito, de los muchos propósitos que podemos mencionar. Dios quiere mostrarnos como sus trofeos de su gracia. Amén. Lo que eran y lo que ahora son en Cristo Jesús. Amén. Juntamente nos dio vida con Cristo. Apreciado amigo, tú y yo hemos recibido vida porque Cristo murió y resucitó. Amén. Y ese es el versículo central de todo este bloque, ¿verdad? De los versículos 1 al 10, versículo 5, nos dio vida juntamente. Tú y yo hemos recibido vida en Cristo, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Pero todo eso, pastores, porque Dios es rico en misericordia. Amén. No está basado en tus obras, no está basado en mi conducta, no está basado en nuestro buen comportamiento. El apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en Tito 3:5, él añade, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Apreciado amigo, el cielo está de parte tuya, pero es basado en el carácter de Dios, ese Dios de misericordia, como Él se reveló a Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 34, cuando Él proclamó y pasando Jehová por delante de Él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia.
Es un Dios que desea darte la victoria sobre el pecado. Amén. Es un Dios que no solamente te levanta, te resucita, te restaura, sino que te sienta en los lugares celestiales, donde nuestro Salvador reina e intercede por nosotros en el santuario celestial. Mi querido hermano o hermana, tú y yo somos esa evidencia viviente de su amor y de su bondad. Y Dios se deleita en mostrar sus trofeos. Esta sección termina con un hermoso versículo, el versículo 10, que nos dice: somos hechura suya. Amén. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La verdadera salvación siempre produce frutos para honra y gloria de Dios. Aunque no somos salvos por obras, solamente somos salvos por Cristo Jesús. Pablo termina subrayando el tremendo contraste. Estabas muerto en delito y en pecado. Estabas siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora, al haber resucitado con Cristo, Dios nos ha preparado para buenas obras, para glorificar el nombre de Dios. El contraste, pastor, es absoluto. La nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Amén. La obra de salvación es un regalo de Dios. El amor de Dios es un amor que transforma. El amor de Dios es un amor que salva. Mi vida cambiará por el efecto de ese amor. Dios lo hizo, querido hermano. Disfrútalo. Amén. Agradécele. Agradece cada día su misericordia, su bondad, su gracia. Vivamos a otro nivel. Creados en Jesús para caminar en buenas obras. Eso es el poder transformador del Evangelio. Y esto ha sido Escuela Sabática al Punto.